Bueno, como todos saben, ha fallecido el Papa Francisco y estamos en comunicación que nos ha atendido gentilmente el padre Hugo Cisterna, quien pasará acá por nuestra localidad. Y bueno, es un gusto siempre verlo, encontrarlo, charlar. Ahí está siempre con su mate, con su fiel compañero ahí. Buen día, padre. Carolina, Hugo y Ulises los saludan. Buenos días, Carolina, Buen día, ¿cómo le va? Darío y Ulises, ¿me dijiste? Sí, Sí. Ulises. Bien, Bueno, ¿cómo tomando el están mate como ustedes? siempre. Escuchaba que estaban hablando de la muerte de otro paisano, ¿eh? Tal cual. La palabra paisano tiene que ver con esto de ser del mismo país. Y bueno, el, primero tuvimos la noticia del Loco Gatti, como estaban hablando, y en una edad bastante parecida, 8 años de diferencia solamente, y este otro paisano que se hizo paisano del mundo, ¿no? Porque por su tarea dejó de ser solamente argentino, aunque nunca dejó de serlo, ¿no? Así que estamos también recordando al querido Papa Francisco por su regreso a, a esa patria, a la patria de los creyentes, que es el cielo. Como dice el apóstol Pablo, nuestra meta, nuestra patria es el cielo y él ya se nos ha adelantado por allá. Hermoso imaginarlo llegando a las puertas del cielo y a quien le tocó suceder, ni más ni menos que al apóstol Pedro, este, recibiéndolo, seguramente diciéndole gracias y repitiendo aquellas palabras de Jesús, quien seguramente también lo abraza en este momento y le dice, como aparece en el Evangelio, ven, servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Qué lindo mensaje, padre, que nos está dando. Y la verdad que fue una sorpresa para todos, porque justamente ayer había salido ahí en Pascua a desearle las felices Pascua para todos. Y por ahí uno creía que, bueno, que iba mejorando de a poquito. Y hoy día justo esta noticia que golpea al mundo católico. Sí, sí, ciertamente su salud era bastante frágil, lo hemos contemplado de esa manera. Y bueno, quizás también el recuerdo de lo que fue hace unos cuantos años atrás el Papa Juan Pablo II, santo ya entre nosotros, al cual también pudimos contemplar. Los más grandes seguramente se acordarán en sus últimos días, ¿no? Y cómo él mostró también esa entereza y esa entrega al Señor y al Evangelio hasta las últimas consecuencias. Bueno, lo hemos visto el Papa también, como decía más temprano nuestro obispo, el cardenal Ángel Rossi, muy probablemente lo hayan escuchado, tal vez en este medio lo hayan reproducido en alguna de sus afirmaciones, eh, murió en su ley, murió en su ley cerca de la gente, fue recibido en esa plaza y esa plaza ayer también lo vio por última vez, dando esa bendición a todo el mundo, la bendición pascual. Ha sido su última aparición también. Padre, cómo lo viven, lo transitan esto entre entre la religión, entre los fieles? Bueno, en algunos lugares se ha hecho luto también, bueno, días de duelo, misas también. Sí, así es. Ciertamente, dos expresiones, dos palabras que puede resumir este momento. Por un lado, en la acción de gracias por todo este tiempo vivido, por este Papa que Dios nos regaló a lo largo de estos años. De hecho, en la oración universal que hemos hecho el Viernes Santo en toda la iglesia, está la expresión esa, al orar por el Papa, dice el Papa que nos diste, así le decimos a Dios, ¿no? Entonces, esa acción de gracias por un lado, y por otro lado, sin duda, el dolor, ¿no? Porque, bueno, siempre una muerte
duele. La muerte siempre nos pega una cachetada, expresión que muchas veces he tenido con gente que partió. Me lo habrán escuchado muchas veces allá en Río Primero cuando he ido a acompañar a los responsos. En alguna medida lo sigo diciendo también, ¿no? Sea la edad que sea en la etapa que sea, la muerte siempre nos pega una cachetada. Sé que ustedes como comunidad en estos últimos días han vuelto a tener o mejor dicho, dos cachetadas feas, porque la muerte se hizo presente en edades que uno nunca las esperaría, ¿no? Y Tal cual. aunque en este caso, por los años del Papa, por su situación de salud, nos hacía esperar este desenlace, la muerte siempre nos pega una cachetada, ¿no? Y en el caso personal, como sacerdote, vuelvo a experimentar esto de la fraternidad, ¿eh? Al fin y al cabo, el Papa, sin minimizar para nada su tarea, su función, la elección que el Señor tuvo para con él, para guiar la iglesia en estos últimos años, eh, no deja de ser un cura, como lo soy yo. Y desde que soy cura he experimentado eh, el dolor por la muerte de familiares, y cuando ha fallecido algún sacerdote he sentido algo muy parecido. Entonces, he sentido ese dolor de alguien propio que se ha ido, ¿no? En este caso, un hermano sacerdote, un padre sacerdote, y alguien que creo que nos hizo mucho bien a todos como iglesia, como humanidad creo que nos hizo mucho bien. Entonces, agradecimiento y dolor. Padre Hugo, si tuviéramos que destacar algo puntual o varias cosas, pero algo que de este camino que transitó el Papa Francisco eh, como Papa, algún hito, algo que usted diga, esto marcó mucho lo que él, bueno, una de sus primeras palabras que todos teníamos que tener eh, Presente. olor a cordero, olor a y que saliéramos a recorrer, a evangelizar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, su expresión constante era pastores, particularmente dicho para nosotros, ¿no? Pero para nosotros, digamos, los sacerdotes, los pastores, pero en alguna medida también con su correlato para todo cristiano. Él decía esto de ser pastores con olor a oveja. En definitiva, no ser gente de escritorio, ser gente cercana a la gente y poder llevar ese evangelio a lo cotidiano. Y creo que en eso, como hitos, diría que desde el comienzo, y ha sido una constante, ¿no? Nuestro obispo, el cardenal Ángel Rossi, también lo ha vuelto a recordar, ¿no? El Papa ha sido un hombre de gestos, y quizás lo primero que en alguna medida desarmó a todos, inevitablemente aquel recuerdo de la plaza cuando fue electo y se presentaba, el saludo, simplemente el saludo. Y qué bien que nos hizo, y qué bien que nos hizo con esos gestos cercanos, sencillos, de profunda humanidad. Un buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches. Simplemente eso, gestos que ha tenido también para con la gente cotidiana de él, ¿eh? Y eso que tenía para los cercanos de todos los días, esto de haber querido vivir en un departamentito, en esa casa, Santa Marta, este, y ahí rodearse de gente cotidianamente. Eso sobre todo, ¿no? Ese saludo que nos hace tanto bien, algo que también yo particularmente lo he valorado y le he pedido a nuestro obispo, al cardenal Ángel Rossi, que no deje de hacer, ¿no? Él, por ejemplo, cada vez que celebra la misa radial, todos los domingos, pero también cada vez que celebra una misa donde sea, eh,
su saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos sabemos los sacerdotes que litúrgicamente eso es algo que no haría falta. ¿Por qué? Porque litúrgicamente las celebraciones tienen su saludo, ¿no? El saludo es un saludo bíblico, todos seguramente lo ubicamos, y si no lo ubicamos, sepamos lo que viene por acá. El saludo bíblico de las celebraciones es el Señor esté con ustedes, y toda la gente responde y con tu espíritu. Ese es el saludo bíblico. O sea, no hay obligación de que el cura que sea diga otra cosa, ¿eh? Pero tanto bien nos ha hecho humanamente esos gestos de cercanía, simplemente un saludo, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como cualquiera lo hace, o como cualquier argentino lo hace, llegándose a encontrarse con alguien. Eso. Esos gestos creo que son los hitos. Los gestos creo que son los hitos. Otro que, alguna declaración que decía el obispo Rossi hoy por la mañana, de que ojalá que se continúe con el legado que ha creado Francisco en este último tiempo. eh, y ahora, ¿cómo es el proceso, padre? Eh, bueno, ahora el velorio, todo lo que se va a llevar a cabo, pero después para volver a elegir, ¿cuánto se sabe un tiempo ya? ¿Cómo son los tiempos de la iglesia? Bueno, eh, primero lo que decías, ciertamente el deseo del cardenal Ángel Rossi es el deseo y la esperanza de todos o de muchos, que haya ciertamente una continuidad. De eso se trata, ¿no? Que el legado del Papa Francisco pueda continuarse. Y a eso en todos casos podemos asegurarlo. ¿Por qué? Porque Dios es quien guía a su iglesia. Y entonces el Señor va a permitir en su bondad que sea elegido como nuevo sucesor de Pedro, eh, alguien según su corazón, alguien según su corazón. Así ha pasado a lo largo de la historia, incluso con personas que pueden haber sido muy cuestionadas por su manera de actuar, de pensar, de dirigir. Si uno ve la historia completa de la iglesia, ve que todos esos pasos han sido necesarios, incluso esos que puedan parecer erróneos. También, como decía una señora de allí de Río Primero en una de las capillas, en una de las oraciones que hacía luego de la comunión, decía, yo le pedí que me la enseñara esa oración también, decía, gracias Señor por el dolor que tanto enseña. Capaz que algunos allí se acuerdan de quién estoy hablando. Eh, Seguramente. También los errores, porque eso hay que decirlo, la Iglesia no lo ha ocultado. No nos olvidemos que en el año 2000, en ese momento estaba el Papa Juan Pablo, y se hizo ese gran pedido de perdón, por los pecados de la Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, incluso los errores, incluso los pecados, incluso las caídas, son cosas que también nos han enseñado a todos, ¿no? Eh, yo suelo decir, hay al menos dos maneras de aprender. Una gozosa, gustosa, linda, este, desde cómo se hacen las cosas, cómo está todo bien. Y hay una manera, que a veces es dolorosa de aprender, ¿no? También podemos aprender de cómo no se hace, de qué cosas no se hacen, ¿no? O de qué cosas estuvieron mal. Si uno está dispuesto a aprender, todo nos puede enseñar, ¿no? Entonces, confiar en eso, eh, pedir eso, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que sigue guiando su iglesia. En definitiva, el que va a ser elegido por Dios, va a ser elegido por el Espíritu Santo. La reunión de cardenales, el cónclave, es el instrumento, ¿no? Esta mañana el cardenal Ángel Rossi también lo recordaba, ¿no? Hay entre nosotros en la iglesia un dicho que justamente dice así, ¿no?
frente a tantos que por ahí se pueden proponer, que la gente puede pensar, que la gente puede decir, o que los vaticanólogos o politólogos o sociólogos o lo que sea con logos sugieran que va a ser tal o que va a ser cual. Eh, Muchas veces ha pasado en la historia de la Iglesia que el que entró papa, o sea, supuestamente entró con todos los votos para hacerlo, dice el dicho que el que entra papa sale cardenal. ¿Sí? O sea, el que Claro. entró con todos los votos normalmente no es el que termina siendo elegido. El que termina siendo elegido es elegido por el Espíritu Santo. Entonces, no perder la fe en eso. Dios no ha dejado de guiar a su iglesia nunca, nunca, y no lo va a dejar de hacer ahora. Pa- ¿Cómo son que es lo segundo que me preguntas, cómo son los pasos? Y eso, lamentablemente, no soy un experto en estas cosas. Sé que hay un tiempo que tiene que ver podríamos decir, los funerales del Papa, o no sé si se usará actualmente esa expresión, porque el Papa Francisco también, como una de las potestades que tenía, eh, hizo que todo este proceso que viene después de la muerte del Papa, o lo que también podría haber sido la renuncia del Papa, así como el Papa Benedicto renunció, también existía esa posibilidad de que el Papa renunciara. Lo que venía después de eso, el Papa Francisco hizo que fuera más simple, o sea, lo legislaron, lo legisló, lo firmó, lo selló, de que eso fuera más simple. Entonces, no sé con exactitud, seguramente hay otros que lo saben porque está escrito, yo no soy experto en esas cosas, ¿no? Pero sí sé que es más simple. Entonces, después de todas las celebraciones, de todas las ceremonias y de todo eso, ciertamente viene el tiempo del cónclave, que no sé con exactitud cuántos días pasan hasta que se convoca. Los cardenales del mundo tienen que viajar a Roma para el cónclave. Los cardenales que tienen que entrar al cónclave sí sé que son los menores de 80 años. Y bueno, allí empieza a darse ese proceso, ¿no? La palabra cónclave tiene que ver con la expresión justamente, con clave, con llave, porque simbólicamente entran a la Capilla Sixtina y son encerrados con llave, y no van a salir de la capilla esa, de ese ámbito, de ese lugar donde tienen lo necesario para vivir, para comer, para dormir, pero también para deliberar y para votar. No van a salir hasta que no haya un papa, ¿no? Entonces el cónclave significa eso, ¿no? Son encerrados con llave allí en esa capilla sixtina a la cual entran simbólicamente todos ellos. Este, y bueno, lo que sabemos también, mucho lo sabemos porque por un lado está legislado y por otro lado el mismo Papa Francisco nos lo contó. Si ustedes buscan algunos archivos de aquel tiempo, el Papa Francisco contó cómo había sido, ¿no? En el claro. caso de él, él recordaba que cuando se estaban dando las votaciones, en esas papeletas donde escriben los nombres, él contó que cuando su nombre seguía como creciendo en cantidad de números, en cantidad de votos, él cuenta que se le acercó un cardenal brasilero, y él dijo, un amigo, búsquenlo al archivo porque es muy bonito, este, y le dijo, si no me equivoco, dice que lo abrazó y le dice, lo único que te pido. Bueno, la emoción ahí del padre lo dice todo. Ujú. Eh, la verdad que sí, cuánto recuerdo, cuánto eh, enseñanza que deja el, el Papa Francisco para Sudamérica, porque siempre por ahí, como él decía, fueron a buscar a alguien del fin del mundo, decía el, el Papa el Papa Francisco cuando lo eligieron, ¿no? Alguien del fin del mundo teniendo como en Europa, eh, para,
para buscar, o que en otros tiempos siempre habían sido de polacos, de suizos y no de Sudamérica. Entonces creo que eso también marcaba, y haber elegido el nombre Francisco como franciscano jesuita, también eso marcaba mucho. Lo único que te pido es que no te olvides de los pobres, le dijo ese cardenal. Y podemos decir que no se olvidó, que no se olvidó. Este, Todo lo que hizo fue ayudarnos a refrescar el Evangelio. Y bueno, después vienen las otras ceremonias, ¿no? O sea, como pueblo nos enteraremos de que el Papa fue elegido un rato antes de que sea anunciado, con la famosa Fumata blanca. fumata blanca, ¿no? Nos enteraremos por eso, porque las miradas del mundo estarán allí en esa chimenea que se coloca en estos casos, porque no es una chimenea que está siempre, sino que se la coloca en estos casos, y esos votos son quemados y son mezclados con alguna sustancia química que no sé muy bien qué es lo que es, pero cuando no hay elección de papa, se queman los votos y la fumata, el humo es negro, ¿eh? Entonces, por fuera se sabe que hubo votación, pero no se llegó a un acuerdo hasta que se ve la fumata blanca, ¿no? Cuando los votos se queman también con alguna mezcla que hace que el humo que se ve afuera es humo blanco, ¿no? Entonces ahí nos enteramos de que hay papa. Y después pasa un rato, este, dicen que se lo lleva al elegido hasta, hasta una sacristía, creo que es así, yo he escuchado, este, donde están donde están las sotanas blancas que tenía que usar. Dicen que hay tres tamaños de sotana, ¿no? Por si acaso es más alto, si es mediano o si es bajito, este, y se lo deja solo ahí un rato porque se le llaman la sala de las lágrimas, ¿eh? Lo dejan un rato para que llore todo lo que tenga que llorar antes antes de revestirse y salir, ¿eh? Y bueno, cuando sale al balcón ya se lo anuncia, se lo proclama, ¿eh? Previamente está también la ceremonia de preguntarle, porque este, puede pasar que haya sido elegido alguien, pero no puede ser obligado, ¿no? Claro. Se le pregunta, ¿eh? ¿Ha sido elegido como Santo Padre, como Papa? ¿Acepta? ¿Eh? Y si responde que acepta, se le pregunta con qué nombre va a ser llamado. ¿Eh? Y entonces allí luego se hace ese anuncio que ya conocemos, que lo hemos visto en su momento bueno, con los últimos papas, ¿no? Tal cual. Padre Hugo, un gustazo como siempre. Y muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y un gusto verlo. Gracias por esta comunicación con nosotros y dejarle el mensaje para la comunidad de Río Primero. Muchas gracias, Padre. Que Dios los bendiga. No nos olvidemos de que también esto ocurre en este tiempo, ¿no? Tiempo de Pascua, tiempo de puerta derribada, tiempo que el Señor Jesús logró para todos, ¿no? El pecado, el mal, la muerte habían cerrado las puertas del reino de los cielos, ¿eh? Y el Señor, al morir y resucitar, abre nuevamente esas puertas. No nos olvidemos que el Papa Francisco nos invitó a vivir el jubileo, estamos en el año del jubileo. En todos casos, las celebraciones y esas cosas tendrán un paréntesis natural. Habrá que ver quién resulta elegido y cómo se continúa la celebración del jubileo, pero este es el año del jubileo. Y el Papa Francisco, en el comienzo de la Navidad, abrió las puertas, invitándonos a vivir este año de alegría por el nacimiento del Salvador, ¿no? Y bueno,
por esas puertas está atravesando el Papa Francisco este camino al cielo ahora, ¿no? Y están esas palabras hermosas de Jesús en el Evangelio cuando también a sus elegidos les dice, vengan benditos de mi Padre, al reino que ha sido preparado para ustedes, ¿no? Y también aquello de ven servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor, ¿no? El Papa Francisco puede irse en paz y nosotros nos unimos desde la oración a esa Pascua, ¿no? A ese paso. Hoy a la tarde sé que está programada en la Iglesia Catedral la misa a las 7 de la tarde con el cardenal Ángel Rossi, particularmente aquí en Colonia Tirolesa, donde me toca estar ahora, también celebraremos a las 7 de la tarde. Hemos invitado a las capillas de nuestro territorio parroquial que también, si pueden, a las 7 de la tarde abran sus puertas para que la gente pueda acercarse a orar. En dos casos, estar orando en comunión. Algunos estarán en la catedral, otros estarán aquí en la sede parroquial, otros estarán a más de 40 kilómetros de acá, como es una de las capillas que también se toca con otra de las capillas que pertenecen al Río Primero, allá por el lado del campo, la zona de Esquina, Esperanza, ¿no? Claro. Bueno, todos invitados a orar en comunión, aunque no estemos juntos físicamente, pero que todos oremos en comunión, dando gracias y también permitiendo expresar esto de un corazón que naturalmente siente ese dolor. Exacto. Gracias, Padre. Muchas Gracias por gracias. esta comunicación y que termine bien su jornada. Muchas gracias. Un abrazo a la Que Dios les distancia. bendiga, un cariño grande a toda la comunidad, a todos los que llegan ustedes con este multimedio y particularmente a la comunidad de Río Primero. Recién, aunque sea en una línea, hice referencia a ese dolor renovado que volvió a ocurrir y los he tenido presentes y los tengo presentes, ¿no? Especialmente también que miremos con esperanza y que nos ayudemos y que nos acompañemos, que nos contengamos. Eso nos hace profundamente humanos y eso nos hace profundamente cristianos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Que Dios los Bien, bendiga. igualmente, Padre. Así pasaba el Padre Hugo Cisterna. Qué linda charla, cuántos Hermoso. mensajes y cuántas cosas nos dejó para contemplar en la jornada de hoy con el fallecimiento del Papa Francisco. Por supuesto. Y bueno, ahí tenemos algunas palabras de algunas palabras que han expresado el padre, el Papa. Escuchamos, a ver. Lo escuchamos. No, la dinámica es la misma. La dinámica es la misma. Esta tuvo una votación más. En 2005 fue elegido en la primera votación de la tarde. Esta fue elegido en la segunda de la tarde. En la primera ya se vio la tendencia. Y ahí quiero rendir homenaje a un gran amigo, el cardenal Humes, que estaba sentado detrás mío. Y se me acercó en la primera votación y me dijo, no tengas miedo, así obra el Espíritu Santo. Me emociono porque se murió hace poquito y lo quería mucho. Y cuando en la segunda votación salí elegido, llegué a los 2/3 y seguía el escrutinio, ¿no? Pero llegué a los 2/3, ahí aplauden todos mientras sigue el escrutinio. Él se levantó, me abrazó y me dijo, no te olvides de los pobres. Esto me toca. Un gran tipo, un gran hombre. Murió hace unos meses. Silencioso, pero marcaba el rumbo, ¿no? Claro, los pobres, que yo, San Francisco, punto. Entonces cuando me preguntaba el cardenal Rey qué nombre quiere ponerse, le dije Francisco. Marcaba un camino. Un poco son las cosas que más recuerdo, ¿no? ¿Le puedo preguntar, Santo Padre, si identificó, me imagino que sí, a quienes le hacían campaña en contra en ese momento? No, sinceramente no. No sé si hubo campaña en contra, no sé.
evidentemente había otros que votaban a otra gente. Es verdad que al final casi fue, no digo unánime, pero sí bastante. Ya la votación fue masiva al último, ¿no? Pero en contra no es... no se me ocurrió quién. Y ponerme a imaginar corro peligro de calumniar, así que mejor que no. ¿Puede contar a quién votó? Es secreto, así que... Reconozco que mucha gente que lo conoce usted hace años, a veces Radio.